Bien, tiro al blanco de nuevo con ustedes. Vamos a hablar del proceso latinoamericano caribeño en los últimos años. Es parte de nuestra preocupación para este segundo congreso del movimiento camañista. El impacto desgarrador, podemos decir, de las políticas neoliberales impuestas por las grandes potencias capitalistas y especialmente por Estados Unidos contra nuestros países, tuvieron un efecto de empobrecimiento y de degradación de estas sociedades que dio lugar a intensas resistencias, paros, huelgas, estallidos, insurrecciones. Fue un periodo de mucha efervescencia y de mucha inestabilidad. Y esa resistencia, a final del siglo pasado, del siglo XX, al inicio del siglo XXI, dio lugar a importantes cambios políticos, porque se convirtió en una ofensiva política de los pueblos. Los pueblos buscaban una manera de lograr gobiernos de avanzada, podemos decir, y muy especialmente no tutelado por los Estados Unidos. Procesos en cierta medida de autodeterminación, de soberanía. Recordemos que Venezuela tuvo el papel inicial más destacado y lo ha tenido en todo este proceso. La Venezuela chavista y especialmente el rol de Chávez en el continente. Se formó un gran bloque junto a Cuba, que era la conquista revolucionaria del siglo pasado, del siglo XX, que hizo la hazaña de sobrevivir frente a todo el estrangulamiento, las agresiones de Estados Unidos. Sin embargo, hay que decir que esos procesos, una parte importante de ellos se desgastaron. Y eso tuvo mucho que ver con el hecho de que no profundizaron los cambios. Se quedaron en procesos simplemente reformistas, algunos reformadores con reformas muy importantes, pero incluso los que proclamaban la línea del socialismo, la crítica al capitalismo, no han logrado todavía superar el ordenamiento capitalista y quedaron entrampados, y eso ha producido un desgaste. A eso se agregan procesos de corrupción en el Estado, de burocratización, que han provocado un determinado declive, una determinada decadencia de lo que se llamaron los gobiernos progresistas. Y eso le dio oportunidad a la contraofensiva que desde el inicio se puso en práctica desde Estados Unidos y desde las derechas, ultraderechas, sectores neofascistas, que actuaban contra esos procesos. Le dio la posibilidad de revertir, de revocar una parte de esos procesos, como aconteció en Honduras, aconteció en el Ecuador, aconteció en el Ecuador más recientemente, en Paraguay, en Argentina, en Brasil. Lo que se ha llamado el contraataque imperialista derechista en todo el continente, que sin embargo ha logrado revocar esos procesos, pero no estabilizar las situaciones. Por el contrario, esos países están expuestos a nuevas crisis de gobernabilidad, hay una resistencia de nuevo enorme, hay una gran crisis en los países donde se impuso de nuevo la extrema derecha bajo la tutela de Estados Unidos. Y esto indica claramente los reveses y la declinación del progresismo, sus errores, su estancamiento, ha dado lugar a dos fenómenos. Uno, al auge de la ultraderecha y de corrientes neofascistas en todo el continente, y por otra parte, a una radicalización de la resistencia popular en las nuevas circunstancias. Sin embargo, algunos países han sobrevivido de esos procesos de transformaciones, están en pelea, y las posibilidades de su éxito están muy vinculadas a la profundización de los cambios en la dirección anticapitalista, antiimperialista, prosocialista. Hay que destacar
que en toda esta efervescencia y todos estos altos y bajos del proceso continental, Cuba se ha mantenido, y hay que decir que las posibilidades incluso de superación de determinados grados de crisis están muy vinculadas, no al camino de la privatización de lo estatal, sino al camino de la socialización de lo estatal en Cuba y a la socialización del poder, en tanto predomine mucho más el poder popular que se construyó originalmente en Cuba. Hay casos también de los cuales hay que hablar, porque todo esto está mediado también por la gran crisis económica mundial, por los procesos migratorios. Y hay que decir que en toda esta convulsión está muy presente las migraciones de los pueblos hacia países de mayores niveles. Y en ese contexto tenemos también que mencionar un caso muy específico por nuestra vecindad que nos toca muy de lleno y que nos obliga realmente a enfrentar toda esa euforia racista, antihaitiana en la República Dominicana, que era consecuencia del proceso de empobrecimiento extremo de un país recolonizado en alto grado e intervenido. Las perspectivas de nuestro continente están en la solidaridad entre los pueblos, y nosotros tenemos que ser mutuamente solidarios en esta isla, pueblo haitiano, pueblo dominicano, y además tenemos que asumir la bandera de la patria grande liberada, de la patria grande liberada y del nuevo socialismo como norte superador de estas grandes dificultades que han afrontado nuestros pueblos y que siguen afrontando. Pausamos y volvemos. Cuidado, cuidado, tiro al blanco.